Porque lo bueno siempre está por llegar. ¿Pero acaso lo dudan? Claro que sí. Lo bueno siempre queda por venir. Porque vivimos en una continua espera. Esperamos que mejoren las cosas. Esperamos que cambie la sociedad. Esperamos que nuestra suerte nos sonría, que alguna vez nos tendrá que tocar. No. Esperamos pacientes, convencidos, ansiosos que todo amanecerá de un color nuevo. Porque tiene que ser así, no hay otra. Estamos aquí para ser felices. Esperamos abrazados a una continua sinrazón esperanzadora y paliativa. Esperamos mirando el cielo. Otros el devenir de la vida aguantando vaivenes, y los más incluso rezan. Entonces es cuando, en nuestra inoperancia, se adueña de todo. Es entonces cuando echamos manos de nuestro almacén de parches para la supervivencia. Todo un botiquín de falsas expectativas, de sedante realidad edulcorada. Y entonces nos creemos todo lo que nos echen. Cuando algo bueno se va, es porque algo mejor está por llegar. Pues mire usted, no es así. No es así porque en la vida real, casi siempre, 2 más 2 no son 4. Porque nos creemos demasiadas veces que el mundo gira alrededor de nuestro ombligo y que más allá del mar no hay nada. Cuando la gente abandona los valores, la capacidad de reaccionar ante las adversidades, cuando las injusticias son el trabajo de otros, cuando no está en tus proyectos de vida la solidaridad y el apoyo mutuo, cuando verdaderamente piensas que más allá del mar no hay nada, nada en absoluto, entonces sí debes de creer que lo bueno está por llegar y que por supuesto te tocará vivirlo a ti. El mundo no cambia con tu opinión, sino con tu ejemplo, con el mío, con el de aquel, con el de todos, y no con la fe, la suerte o el éxito, o el dinero. No cambia con pensar que debe de cambiar, que esos sentimientos de buena persona que nos embargan son suficientes, porque no lo son. Es como si pensamos que Dios, Buda, Alá o el Espíritu Santo salvarán a los desfavorecidos del mundo. No lo harán. No lo han hecho jamás y nunca será así. Solo lo han conseguido los hombres y mujeres valientes, con principios de vida. Esos que dicen que lo mejor del mundo es el mundo en sí, sin fronteras, sin banderas, sin colores, sin condiciones. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestra mesa de Café de Levante hablamos de literatura y hablamos de novela, y para eso se encuentra con nosotros el escritor Ignacio Arrabal. Amigo Ignacio, todo un placer y gracias por encontrarte nuevamente en nuestro rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. A ti, Rafael, como siempre, por invitarme y por darme la oportunidad de asomarme a esta ventana y hablar contigo. Hablar de libros es algo que nos gusta sí. A todos los que usamos la imaginación para escribir, ¿verdad? O la vida real. Sí, ya hemos charlado un ratito ahí fuera antes de entrar y la verdad es que sí, que es una alegría hablar de libros y encontrar a alguien que comparta esa afición y ese amor a los libros. Porque, amigo Ignacio, ¿lo mejor está por llegar? Sí, siempre está lo mejor por llegar. Yo la próxima vez que venga a tu programa me voy a traer una libreta para anotar, porque la vez anterior que estuve dijiste 2 o 3 cosas y ahora acabo de decir una que me ha gustado mucho, que dice que el mundo no cambia con tu opinión sino con tu ejemplo. Lo acabas de decir ahora mismo y me parece algo fascinante y debería de anotarlo porque me acuerdo ahora y dentro de media hora es probable que no me acuerde. Pero sí, lo bueno siempre está por llegar y es lo que hay que pensar y trabajar para que lo bueno llegue, claro. Claro, porque ¿crees que la literatura existe porque la realidad en sí nos decepciona? Bueno, sí, eso se ha dicho muchas veces y de muchas formas eso, ¿no? Bueno, la literatura existe porque yo creo que desde siempre, ¿no? Existe en el hombre una necesidad de comunicar
y de hablar, ¿no? Y antes, pues, esas historias que iban de pueblo en pueblo, que uno contaba en el pueblo lo que sucedía en el otro, viceversa, pues se ha convertido en lo que hoy es la literatura. Pero yo creo que el hombre siempre tiene afán de contar, y qué duda cabe que en una gran mayoría de las veces y de las ocasiones es una evasión de la realidad. Y sobre todo hablando de esa figura, ¿no?, del cronista, ¿no? Existía la figura del cronista en las villas y en las ciudades, que escribía ya no solo datos históricos o referentes a la ciudad o al pueblo donde era, sino también esas efemérides que pasan de padres a hijos y que si no se recogen en un libro se pierden. Totalmente. Y que hoy es exquisito recordar. Sí. Bueno, el cronista todavía existe, ¿no? Lo que pasa es que es un cronista más global, ya no es el cronista local, que también los hay en muchos sitios, ¿no? De hecho, yo he ido a muchos sitios y para hablar de literatura y mira, te presento al cronista local, ¿no? Que es siempre el señor este mayor, que es lo que tú dices, recoge las historias, que es algo que no se debería de perder. Pero hoy el cronista es un cronista más global, ¿no? Hace poco, antes de empezar, hemos estado hablando de Juan Antonio Gallardo. Juan Antonio Gallardo es un gran cronista de la vida, ¿no? El poder de observar que él tiene y de escribir esa vida que él observa es una labor de cronista muy buena, que yo no sé hacer como él, y que me alegro que él lo haga porque me gusta mucho leerlo. La verdad que es bueno, yo también lo tengo como buen amigo. Ha estado aquí con nosotros, hemos hablado de su poemario y de su disco que últimamente ha sacado. Yo sé que ahora ha hecho una novela también, que seguramente haremos algo un poco más adelante, pero son esos escritores del bar, ¿verdad? Eso yo lo tengo como ese escritor que recoge la vida de una cierta hora de la noche en adelante. Sí, de hecho él tiene muchas cosas escritas desde la silla de un bar, ¿no? Sentado y eso, y viendo lo que pasa a su alrededor, y no solo viendo, porque verlo vemos todo, sino yo creo que el acierto y lo que él sabe hacer es interpretar lo que ve y luego indudablemente plasmarlo por escrito con una calidad literaria incuestionable. Yo lo he dicho varias veces aquí, sigo descubriendo grandes escritores ya no tanto porque no soy muy afín a leer novela contemporánea, tengo que decirlo. Sí es verdad que llevo mucho tiempo leyendo novela antigua, pero he descubierto a gente tan interesante como Ramón de Mesoneros, que yo lo he nombrado varias veces aquí en Café de Levante, y esa manera de escribir, esa manera de transmitir, utilizando un vocabulario exquisito, perfectamente compaginado, y cierras el libro y dices, yo quiero escribir así. Sí, la vida cambia y la forma de expresarse también, ¿no? Y yo creo que hoy se opta, no en general, no es una generalidad, pero sí es verdad que se opta por las cosas más inmediatas, ¿no? Por el utilizar las menos palabras posibles para causar un efecto mayor, ¿no? Y no hay ese cuidado que tú dices por la palabra escrita, que a mí me gusta mucho. A mí también, porque precisamente decía Eduardo, mi amigo Eduardo, dice, hombre, si tú tienes 50.000 palabras o tienes 5.000 palabras, podrás describir algo de una manera muy florida y muy brillante, así tienes 100. O sea, yo creo que cualquier escritor o alguien que se tercie ya no solo la escritura de novela contemporánea o de novela histórica o de cualquier término, sino cualquier periodista, cualquier redactor, el uso de que tú tengas un vocabulario muy extenso te da una opción enorme a la hora de querer transcribir lo que quieres decir. Pasa que hoy todo es muy inmediato, ¿no? Es muy inmediato, es cierto, y pasa muy rápido, todo pasa muy rápido. Y se olvida muy rápido todo. Y se olvida muy rápido. De hecho, bueno, Twitter tiene... Yo no tengo Twitter, que también hemos estado hablando, yo solo tengo... utilizo Facebook, pero no tengo Twitter, pero sí sé que tiene un número de caracteres limitado, no puedes escribir tienes un número de palabras y de caracteres limitados. Yo creo que eso es un fiel reflejo de lo que es hoy en día, ¿no? Es todo inmediato, todo rápido y todo es efímero porque dura muy poco. Prima más la imagen. Prima mucho más la imagen que la palabra, y sobre todo eso, que todo es efímero, ¿no? Y que tú pones
lo que quiera, que eso va a durar muy poco porque a los 2 segundos hay 40 comentarios más que ya han desplazado al tuyo a un lugar que ya a lo mejor no lo vuelves a encontrar, Claro. ¿no? Aparte de que todo esto de las redes sociales ha hecho que todo el mundo todo el mundo tenga una opinión, no que vamos a ver, que todo el mundo tiene que tener opinión, pero que bueno, que todo el mundo se cree con derecho a opinar de todo y a poner lo que dé la gana sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Claro. Yo creo que eso tampoco es. Pues respecto a eso, y lo que decías antes, se me viene a la cabeza, o qué lejos estamos de eso de amigo Sancho, todos somos hijos de una palabra leída o escrita, ¿no? Y tiene mucha importancia porque, evidentemente, de lo que leas, escribas, así condicionarás tu persona, ¿no? Lo he dicho con otro tipo de palabras, pero en síntesis es eso. Estamos muy alejados de eso, ¿eh? Sí, estamos en un mundo un poco extraño, para mí al menos muy extraño, bueno, a veces pienso que el extraño soy yo, ¿no? Porque yo cuando los fines de semana, que es cuando tengo tiempo de hacerlo, me bajo a desayunar al bar de al lado de mi casa y me bajo a desayunar con un libro, ¿no? Y yo cuando tengo un libro me da igual donde esté porque estoy solo, estoy con el libro y da igual, pero sí es verdad que el raro soy yo, quiero decir, Claro. Te miran como diciendo, joder, ¿le pasará algo? ¿Por qué lee? ¿Por qué lee? Porque no sé, ¿no? Y por eso digo que muchas veces pienso que el raro soy yo por una serie de cosas, pero estamos en un mundo raro que yo no entiendo del todo y que tampoco me explico muchas de los comportamientos o de las cosas que hoy se aceptan, se dan por buenas, por válidas, o cuanto menos, pues bueno, vale, sí, existe, está ahí ya. Bueno, pero yo creo que ellos se pierden verdaderamente, o sea, no te puedes cerrar el mundo, o sea, las nuevas tecnologías están muy bien, Sí, usar sí, las sí, nuevas sí. tecnologías está muy bien, y estar en el mundo del siglo XXI está muy bien, pero que yo creo que hay sitio para todo, ¿verdad? Sí, yo para creo que enriquecerte sí. espiritualmente, para enriquecerte literariamente, para Pasa- aprovechar esa soledad, en fin, yo creo que hay un poco Pasa de... que también la vida, la sociedad hoy exige muchísimo. Es decir, hoy tienes que ser lo que tú dices, la imagen, ¿no? Hoy tienes que ser guapo, tienes que vestir bien, tienes que ir al gimnasio y luego además de eso tienes que triunfar en la vida porque si no triunfas, no... Hoy la vida te exige mucho, ¿no? Y si te distraes un ratito te quedas en un sitio que a lo mejor no siempre es agradable, ¿no? No sé, yo no... A mí me gusta leer, eso es indiscutible, ya estoy muy cansado de decirlo y la gente muy cansada de escucharme decir que me gusta mucho leer. Pero no, es decir, no vendo la literatura, no le digo a nadie que leer es magnífico, es que cada uno tiene que hacer Sí, lo que yo... mi primo Fernando, que también hemos estado hablando antes de él, que es productor de cine, que está ahora... lo acabas de nominar a los Goya, me va a matar cuando yo diga esto, pero yo no veo cine. Yo no veo cine. Entonces a mí también me da... bueno, me gusta que la gente esté encima mío. Oye, ¿tú qué? ¿De verdad que tú no ves cine? Pero ¿cómo alguien como tú que lee tanto no ve cine? Bueno, oye, no veo cine, no... Bueno. Entonces yo tampoco quiero... dentro de los libros hay un mundo y como todo el que quiera entrar en ese mundo entra, el que no entra. Perfectamente explicado. Lo que sí es verdad y tenemos muy claro es que los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes escritores han dejado obras que hoy día, en pleno siglo XXI, ese siglo XXI convulso, rápido, de redes sociales, de la foto, del momento, del ya, que todavía para muchos sigue siendo no dogmas de fe, pero sí obras de consulta y que son como pilares y raíces para nuevos investigadores, nuevos historiadores, nuevos lectores. ¿Pasará eso con el futuro? Bueno, pues no lo sé. ¿Qué pasará en el futuro? Si seremos todos máquinas y... No, la verdad es que no lo sé. Tampoco me preocupa mucho... Pero sí ese conocimiento universal sigue existiendo. Sí, sigue siendo algo... Siempre habrá personas que van a cultivar la sabiduría y afortunados nosotros que la haya, ¿no? Es lo que tú dices, todos estos pensadores están todavía totalmente vigentes, pero totalmente vigentes desde principio a fin. Y siempre habrá personas que se preocupen por la sabiduría, igual que siempre habrá personas, como las hay hoy, que se preocupan por el prójimo, que renuncian a su vida por ayudar a los demás, y tampoco todo el mundo podemos hacer eso, ni estamos capacitados para hacer eso, pero siempre habrá personas que, bueno, que justifique un poco que el hombre esté en la tierra, ¿no? Claro. Ignacio, tenemos sobre la mesa la última novela que has publicado.
yo te lo dije ya cuando terminé de leerla este verano, te lo he vuelto a decir antes de entrar. Yo en la primera cuartilla que leo a mí me traslada a los años 80. Yo tenía desde el primer momento ese concepto de que esta novela iba a estar ambientada en esos años 80 que yo viví y que recuerdo gratamente, y que tú, que eres algo mayor que yo, te cogió en la edad clave, ¿no? ¿Por qué cronológicamente esos años 80 y qué representó esa literatura, ese concepto de vida, esos cambios que existieron para que te volcases en este trabajo? Pues bueno, primero perdonar las toses, pero ando un poco estamos todos acatarrados. Yo he hecho varios programas también aguantando la tos, no te preocupes porque... Bueno, básicamente por dos razones. Primero, porque la novela se describe el verano de un grupo de jóvenes, y yo fui joven el final de los 80, principios de los 90, entonces eso digamos que lo domino bien. Y segundo, porque no me interesa para nada las nuevas tecnologías. Es decir, si tú esta juventud, esta novela, la pones en la actualidad, tienes que meter teléfonos móviles, tienes que meter email, tienes que meter Facebook, y a mí eso en la novela no me interesa absolutamente nada. Entonces eso me pareció igual que eso, que yo viví mi juventud en esos años, el que no existiera todo ese tipo de... Porque antes, como eso no existía ni un móvil, ni Facebook, ni nada. Antes se vivía, ahora te ves en un bar, un grupo de amigos, y está cada uno con su teléfono. Es decir, es más importante decir que te estás tomando una copa que tomarte la copa. Es más importante decir que estás con tus amigos que estar con ellos. Y a mí eso no me interesa absolutamente nada, pero absolutamente nada. Entonces en mi juventud, como eso no existía, el único Facebook que había era hablar. Y eso es lo que a mí me interesaba, y por supuesto pues hablar de unos años que yo viví muy intensamente en mi juventud. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos finales de los 80? Yo tengo recuerdos buenos desde el día que nací. Yo siempre... yo tengo recuerdos buenos siempre y estoy muy contento con mis cosas, pero bueno, la juventud fue una época fantástica, fantástica. De eso que dice, bueno, yo volvería a ser joven con lo que sé ahora. No, yo no volvería a ser joven ni con lo que sé ni con lo que no sé. Las cosas pasan una vez, y una de las grandes cosas de la vida es que las cosas pasan una vez, ¿no? Y hay que vivirlas cuando te toque, en el momento que te toque y en las circunstancias que te toque. Y yo viví una juventud fantástica, magnífica, me harté de reír, me harté de vivir y me harté de aprender, ¿no? Claro. Y todo eso ha conformado la persona que soy hoy. Hay un personaje en la novela que se llama Javier. Los que la hayan leído del tirón se le iluminará la bombilla porque no pasa desapercibido. Bueno, yo creo que todos verdaderamente hemos tenido a ese Javier. Explícanos un poco por qué ese personaje. Además es un personaje, creo que lo estoy explicando mejor que aquí, es ese personaje que hemos tenido todos y que hemos sentido esa envidia, sana o insana, porque era el típico triunfador, ¿no? Era con tu misma edad, con tus mismas posibilidades o no, sí, pero en líneas generales era alguien que triunfaba, que ligaba, que tenía éxito, que sabía lo que quería, que era valiente, que cogía los problemas, el toro por los cuernos, sabía solucionarlo, y siempre había otra serie de personas que no era capaz de evolucionar por su timidez o por lo que sea. Siempre hemos tenido un Javier en nuestra pandilla. Yo creo que es, como decía yo antes, la vida muchas veces no son 2 más 2, son 4. Yo creo que ese Javier que hemos tenido todos nos enseñó verdaderamente que 2 más 2 en la vida no son 4. Sí, Javier es alguien que sabe que, bueno, que está destinado al éxito, y que va al éxito y va por el camino más rápido sin importarle lo demás. Vive intensamente y sabe que la juventud es pasárselo bien, y es también un camino, un aprendizaje para ese futuro que él tiene perfectamente claro. Además es así porque también se cuenta en la novela que es así, que él va a triunfar y triunfa en la vida, ¿no? Y todos hemos conocido a don Javier, y un personaje que al principio puede chocar porque es antipático por esa prepotencia quizá que muestra muchas veces, pero en el fondo es un tío humano, que lo demuestra también al final de la novela, ¿no? Que es un tío humano, que tiene gestos humanos, y sobre todo algo que yo sí
Sí, también lo tengo porque yo tengo los mismos amigos de toda mi vida. Yo, conoces evidentemente a lo largo de tu vida gente, pero mi grupo de amigos es el mismo de toda la vida, ¿no? Y es algo para mí muy importante que él demuestra, que es la lealtad a la amistad, ¿no? A lo que significa ser tu amigo, ¿no? Y ser tu amigo hasta el final. Y él con Luis, que es otro de los personajes de este grupo, él esa lealtad la demuestra hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Y es un rasgo humano que también lo caracteriza, ¿no? Veo que tenías muy predeterminado el personaje, pero porque lo has vivido muy de cerca. Sí, sí, bueno, he tenido de todo. Amigos, uno ha conocido de todo a lo largo de la vida, pero sí, los personajes los tenía claro, ¿no? Tenía muy claro estos cuatro grupos de amigos, que son cuatro, que son los principales. Lo tenía muy claro desde el principio que tenían esa personalidad y esa forma de ser y cómo cada uno vive lo mismo, porque al fin y al cabo lo que dinamita ese verano y esa juventud es el mismo hecho para los cuatro y cada uno lo vive de una forma, cada uno lo afronta de una forma y para cada uno tiene unas consecuencias para el resto de su vida, ¿no? Y los personajes lo tuve muy muy claro desde el principio. Hay un personaje, se me ha venido ahora porque sí es verdad que me llamó mucho la atención porque al principio de la novela parece que hay una cierta competitividad, ¿no?, entre Javier y este personaje que viene con el pelo largo, viene más musculado, que no recuerdo Nacho. Nacho al final a mí se me diluye un poco. Yo quizás esperaba que iba a ser una fiel competencia, pero exactamente cuál es el papel de Nacho en la novela. Bueno, Nacho, como tú dices, empieza este verano y viene un poco cambiado, pues viene cambiado físicamente porque, bueno, pues ha desarrollado un cuerpo que el resto aún no, se ha musculado, el tío va, y eso parece que lo hace estar un poco, no por encima, pero sí un poco al margen, ¿no? Sintiéndose un poco más mayor, quizás más maduro, queriendo otras cosas de la vida, pero al final se diluye precisamente por el carácter de Javier, ¿no? La personalidad de Javier es tan arrolladora que incluso él venía pensando de que podía ser una fiel competencia, al final se da cuenta que no lo es. Es, ¿no?, imposible, ¿no? Aparte de por las propias vivencias que este Nacho tiene ese verano, ¿no? Que son además unas vivencias, aparte de las que vive con su pandilla, él tiene una vivencia aparte, él solo con otra persona, ¿no?, que lo hace también un poco tomar otro camino y querer estar más al margen de los amigos, pero la personalidad de Javier es tan arrolladora que puede absolutamente con todo. Es una novela tremendamente adictiva. Yo pronto sí es verdad que empaticé mucho con los personajes, por eso mismo, porque tengo gratos recuerdos de final de los 80, y es una novela tremendamente adictiva. ¿Por qué surge el proyecto de Hasta que sea verano? No lo sé, yo no sé por qué surge una novela. A mí personalmente, yo no sé cómo me surge, es más, yo no sé cómo. Yo muchas veces, yo no leo nunca nada de lo que escribo una vez que está publicado, pero bueno, alguna vez pues tienes que ir a algún sitio y te piden que leas algo y lees, ¿no? La mayoría de las veces yo no me reconozco a mí en eso que está escrito, porque yo lo decía Justo Navarro, que escribir es una forma de, decía, impersonation, ¿no? Es una impersonificación de ti mismo, ¿no? El que escribe no es el mismo que está aquí sentado, y de hecho no lo es. Entonces yo no sé cómo surge el proyecto, no lo sé. Yo salí de la otra novela, de la primera novela, y quise estar un tiempo sin, bueno, tomármelo con calma, pero la verdad es que esta me surgió muy rápido. El cómo surgió no lo sé, pero sí es verdad que la historia, una vez que arranqué y yo tengo que tener, para empezar a escribir, tengo que tener una primera frase. La primera frase para mí es fundamental. Si no tengo esa primera frase, soy incapaz de escribir nada. Y me surgió una primera frase y de ahí salió todo un poco con varias ideas que uno siempre tiene en la mente, escribir sobre varios temas. Y el proceso fue muy, como todo, muy natural y salió moderadamente rápido. Para lo que yo no soy tan rápido escribiendo, pero esta surgió más o menos rápido porque la tenía escrita en la cabeza, la tenía muy muy clara desde el principio. Pues Ignacio, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos charlando. Perfecto. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura y hablando de esta nueva novela publicada por Ignacio Arrabal, Hasta que sea verano. Además una novela que yo disfruté en verano, como debe de ser. Amigo Ignacio, nos estabas rascando entre las líneas de este trabajo literario. Yo, sí te lo comenté antes, te lo vuelvo a comentar. En el rasgo suplementario vi una novela que iba directamente a la trama, como bien me explicabas antes, y nada descriptiva. Yo en esta novela he descubierto algo que me ha gustado mucho porque soy un gran amante de la descripción, y es una novela no tremendamente descriptiva, pero sí bastante descriptiva para lo que habían sido tus anteriores trabajos. Porque en este caso sí empiezas a describir y a situar los personajes en un espacio, contexto, tiempo muy identificado. Bueno, no lo sé. Todo surge, y me temo que todo va a surgir del rasgo suplementario. Es decir, en el rasgo suplementario está absolutamente toda mi literatura, toda. Y de ahí surge todo, aunque en principio parezca que no tiene nada que ver. Pero uno siempre maneja 2 o 3 conceptos que son los mismos en todas las novelas, aunque le cambie el envoltorio, ¿no? A mí una cosa que en el rasgo suplementario ocurría, y en esta también, que me gusta mucho profundizar sobre eso, es el elemento externo que aparece en tu vida y que lo dinamita por completo. De hecho, el rasgo suplementario empezaba así. Dice, cuando Emilio Ledesma me dijo que debía escribir este prólogo, caí presa de un profundo abatimiento. Esa es la primera frase del rasgo. Es decir, Emilio Ledesma, un tío de externo, te dice que tienes que escribir un prólogo, y ahí te dinamita tu vida, y ahí surge la trama. Y en este igual, esta familia de franceses que este verano llega al pueblo a veranear es la que dinamita la vida de este grupo de jóvenes. Pero sí es verdad que, teniendo varios rasgos en común con la primera novela, si en la primera primó el estilo por encima de otras cosas, en esta también tuve muy claro que quería que primara la palabra, por encima no del estilo, pero que la palabra como tal tuviera un protagonismo, ¿no? Mucho mayor que lo tuvo en la primera. Y de ahí las descripciones, de ahí el tono quizás más sosegado de muchas cosas. No hay hay mucho verano, mucha playa, porque esto transcurre en un pueblo y en una cala que se llama Cala Diablo, que es donde este grupo de jóvenes se reúnen, ¿no? En esta playa. Entonces hay mucho detalle a la playa, al sol, a los atardeceres, a los sentimientos propios de los personajes. Los sentimientos de los personajes. Eso es brutal, además es algo que engancha porque desnudas a los personajes desde el primer momento, y sabemos encasillar cada uno y sabemos perfectamente cuál va a ser el camino de ellos, ¿no? Incluso si en algún momento alguien leyendo, cuando lleva 150 páginas, sabe cómo va a reaccionar un personaje, pues de eso se trata también un poco, lo que tú dices, desnudarlo tanto que al final, todo el mundo se identifica un poco con alguno, y si no con alguno, todo el mundo tiene algo un poquito de cada uno, Sí, ¿no? Tremendamente. Y la palabra, ya te digo, la palabra me pareció importantísima, y fue uno de mis primeros, de las primeras cosas que tuve claro cuando empecé a escribir, es que por encima de la historia que se contaba, quería que la palabra tuviera un protagonismo, que todo estuviera contado de una forma que el hecho de leer ya fuera por sí mismo una novela, ¿no? Aparte de la historia. Bueno, hay puntos muy interesantes, porque sí está muy en el ambiente la sexualidad, que se habla bastante en el libro, hay bastante sexualidad. También es verdad que coge a esa pandilla en la época perfecta, claro, ¿no? Y no, es verdad que no hay drogas, quizás esos años 80 que sí es verdad que en España hubo una epidemia importante de heroína y que a muchos jóvenes está totalmente desplazado de la novela. Básicamente porque no ha pertenecido nunca a mi mundo y claro, no sabría cómo tratarlo. Tampoco creo que esta novela en sí, por el tipo de personajes que son, ¿no? Los de esta novela, no creo que la droga en sí, además para tratarlo como problema, ¿no? Pues no banalizar, ¿no? Es decir, decir que un personaje tomaba droga también es un poco banalizar un problema real y muy serio, ¿no? Claro.
Entonces, para tratarlo con seriedad, no era este no era el tipo de personaje que requería eso, y segundo, es algo que no ha formado nunca, afortunadamente, parte de mi vida. No lo has vivido y no... Ni en primera persona, ni en mi círculo más cercano, ¿no? Siempre conoce a uno, en fin, a alguien, pero no ha pertenecido nunca a mi mundo, y es algo que no quiero banalizar, decir que uno, porque no, creo que es un tema demasiado serio como para banalizarlo. Y con respecto al sexo, es lo que tú dices, están en la edad, tienen 20 años, 19, entre 19 y 20 tienen prácticamente todos los protagonistas de la novela, ¿no? Entonces yo creo que la edad es lo que es propicio. Es propicio a ello. Además, el sexo en la novela está tratado como un aprendizaje, es decir, están en el fondo aprendiendo de... Bueno, para algunos, para otros quizás no. Bueno, para Javier no, para Javier claro. Es una simple diversión, sin duda, y un placer físico, sin llegar a más. Pero sí, el sexo para el resto es un aprendizaje también, ¿no? Para mí tiene, cosas. Yo no sé, quizás, cuando leo una novela, yo también intento de entre comillas, desnudar, ¿no?, lo que yo acabo de leer. A mí se me vino, lo mismo que cuando pruebas un buen vino, y eres hombre también de bodega y de vinos, se sacan, ¿no?, esas ramificaciones, ¿no? Bueno, pues tienes, me gusta porque tiene olor, sabor a frutas o a la madera y tal. Yo creo que la novela es exactamente igual. A mí me vino a la cabeza, bueno, Verano Azul, esa calidez, ¿no?, esas pandillas que van creciendo, no creciendo quizás como juntos, pero el chico de pueblo, sí, que sí, se incorporan. Y también me recordó, por ejemplo, historias del Cronen. Me recordó a Martín H., a todas esas películas de la movida madrileña. Es como un buen vino, ¿sabes? Ahí hicimos un maridaje literario y bueno, a mí particularmente me surgió toda Javier podría estar perfectamente en Historias del Cronen. Perfectamente. Quitando la droga, porque antes dije que no veía cine, pero bueno, hay algo que sí. Historias del Cronen es una de las películas que sí he visto. Pero sí, Javier podría estar en Historias del Cronen. Y luego, sí, es que yo, o sea, que pasa que estoy mucho más cómodo hablando de otras novelas que de la mía, porque me resulta muy difícil hablar de mi novela, sobre todo sin contar demasiado. Pero es que es una novela muy especial para mí porque, bueno, no sé, es que no, me resulta muy difícil hablar de la novela, ya te digo, sin contar demasiado. Pero bueno, Javier puede estar perfectamente en Historia de Cronen. Yo creo que Verano Azul era un poco más cándida, ¿no? Era más cándida, pero tenía algunos bueno, hay sí esa relación, ¿no? Esa relación del grupo que se ve en verano, ¿no? Que hay ese tipo de componente, ¿no? Evidentemente el sobre la trama, por supuesto, sí, no. Pero sí, de ese que se juntan en verano. Está este chico Roberto, que es del pueblo, ¿no? Que ese verano también aparece un poco, bueno, por primera vez y se une a esta pandilla. Y luego los franceses, ¿no? Que es el descubrimiento, ¿no? Es esta familia que llega con otra forma de vida, otro concepto del sexo, de las relaciones, de mucha menos trascendencia, porque en el fondo España en los años 80 todavía era una España muy encorsetada y todavía era una España muy arcaica, muy gris, tenía sus lados oscuros. Totalmente. Y era muy clasista y estos franceses vienen un poco a romper con todo esto, ¿no? Decía, bueno, aquí tengo anotado que de un pequeño esbozo de una opinión particular de tu trabajo, que decía extraordinariamente bien contada y extraordinariamente bien escrita. En este caso, según Eduardo Mendicuti. Hay todo un halago viniendo de don Eduardo, ¿verdad? Sí, bueno, Eduardo es un tipo fantástico, aparte de un escritor genial, ¿no? Al que yo leo desde siempre y que bueno, que en esta novela se ha implicado mucho conmigo, ¿no? La presentó en Jerez, la presentamos aquí y me consta que habla muy bien de ella y me consta que le ha gustado mucho, ¿no? Y sí, eso me gustó mucho, lo de que está extraordinariamente bien escrita, y pero no le gusta que le digan eso. Y por supuesto Eduardo, ¿no? Que es alguien a quien admiro hace muchísimo tiempo. Claro. Comentaste antes, dices unas pinceladas de cómo habías hecho, cómo era la manera en que estaba elaborado el rasgo suplementario,
y cómo de una manera camaleónica, y permíteme la expresión, te adaptas a esta novela más descriptiva. En este caso Ignacio Arrabal, la definición, porque todos los escritores quizás tienen una definición, ¿no?, a la hora de escribir. ¿Estamos en un proceso de cambio o eres un proceso de camaleónico que puedes adaptar desarrollar cualquier historia de una manera o contada de un prisma diferente? Yo, como te dije antes, siempre hay varios conceptos que los escritores manejan y no salen de ahí. Lo que pasa es que luego lo visten lo adornan y la historia cambia y tal, pero no lo sé. Yo siempre que empiezo a escribir una novela, y me está pasando con una que estoy empezando ahora, yo siempre hay 2 o 3 conceptos que son los que me interesa profundizar, ¿no? Y a partir de ahí tejo una historia que, bueno, que me va por los personajes y tal. Y yo quería abordar el tema este de la juventud. Además, muchos me han dicho que, bueno, que 20 años quizás son un poco mayores para algunas de las cosas que parecen vivir, pero claro, que los 20 años de hoy no son los 20 años de los 80. Totalmente. Muchísimo más inocentes, pero infinitamente más que ahora. Entonces, yo que al final de los 80 a los 90 andaba por esa edad, te puedo asegurar que no son mayores para cosas que viven en la novela, porque era otra época. Y quería ese paso de la juventud a algo más, el concepto este de lo que viene siempre de fuera y te impacta y te cambia tu vida, y todo eso lo situé en un verano, que es una época de diversión, cuando uno ha terminado sus obligaciones, ellos los estudios y tal, y envolverlo todo en eso, ¿no?, en esa serie de personajes. Ese personaje Roberto, que es el chico del pueblo que vive allí, también es un concepto que me gustaba, que tenía muy claro que quería utilizar en la novela, ¿no? Igual que ahora también tengo 2 o 3 conceptos en mente. El concepto de las personas que se quieren retirar, no que se quieren retirar, bueno, que huyen de cierta forma para ocultarse de algo, el ambiente de pueblo, pero no de pueblo, es decir, de pueblo opresivo, de pueblo pequeño, de estos de los vecindarios, y en eso es lo que estoy ahora, y siempre, ya te digo, manejo 2 o 3 conceptos que son los que me interesa transmitir. Yo, permítame, yo voy a destacar un párrafo que tengo aquí anotado porque a mí me gustó y además fue uno de esos párrafos que marca un estigma un poco la novela, ¿no? Yo sé que la novela evidentemente no va de la desgracia, ¿no?, en este caso de este mismo personaje, pero sí es una manera me sorprendió mucho, ¿no?, cuando dice, fue la pobreza la que nos dio un respiro. Cuando no quedó nada en la casa que malvender, cuando no hubo nada que robar ni taberna que le diera crédito, no tuvo más remedio que no beber. Al principio la abstinencia lo volvió salvaje y furibundo, pero hasta que se llevó la penuria en la que vivíamos. Con el tiempo, la obligada sobriedad le convirtió en un hombre apocado y hasta cobarde, un fardo de calamidades que dormitaba la mayor parte del día y vagaba por las noches intentando robarle un trago a la fortuna. Bueno, Este es Roberto, este chico del pueblo, contándole a este grupo de amigos la historia de su padre, ¿no? Porque hay que decir que el grupo de los 4 amigos, ¿no?, que es el grupo principal, pues son 4 chicos de Madrid, de familia acomodada. Otro mundo diferente. Exactamente, y este verano pues conocen a Roberto, que es el chico que vive en el pueblo, que ha tenido una vida completamente distinta, y ese choque también es un aprendizaje para ambas partes, ¿no? Y esto que tú acabas de leer es este chico Roberto contándole a este grupo de amigos la historia de su padre, ¿no?, de la vida que llevó y la vida que llevó él también, ¿no? Y sí, muchos han destacado que esa parte donde Roberto... Es una parte dolorosa, muy bien descrita, muy visionaria, con una visión clara verdaderamente de quién es ese personaje tabernario, marinero y... Es el contraste, ¿no?, de la España de los años 80. Totalmente. Y principios de los 90, que había una serie de personas que triunfaban, que ganaban dinero, fueron los primeros años del boom inmobiliario, de hacer fortuna, y luego seguía la España esa que seguía anclada, que no salía de... Claro. La definición de eso fantástica lo dijo Joaquín Sabina en una canción, dijo:
España, fibra óptica y ladillas, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no? Esa España, ¿no? Sí, sí. Una definición perfecta, no se puede decir más en menos palabras, es fibra óptica y ladillas, Es pues verdad. ahí estábamos, es eso, ¿no? Esas dos Españas de los 80, esa España que despuntaba, que triunfaba, que ganaba dinero, y la España que seguía aún a remolque de todo el lastre que dejó el franquismo, de atraso, de incultura, de pobreza y de estado totalmente desenganchado Claro, de lo que es Europa, ¿no? claro. Y dejando un poco la novela, te pregunto, y nos vamos a citar ahora, a situar en tu biblioteca ese magnífico crisol de colores y variedades y tonalidades que es Pues magnífica. Bueno, hablar un poquito cómo ha sido literariamente este 2017 para ti. Bueno, pues como siempre es fantástico. Yo intento coger muy bien lo que leo porque no tiene uno la eternidad para No equivocarse. puede perder el tiempo en leer cosas que no merecen la pena. Aún me equivoco y aún acierto y aún tengo esa cosa de que entro en una librería y tienes ese pálpito, ¿no? sí, me gusta arriesgar y buscar y de hecho la semana pasada compré uno que no conocía absolutamente nada, un italiano que se llama Paolo Cognetti, que tiene un libro que se llama El muchacho salvaje y no sabía absolutamente nada del autor, me parece un libro fascinante. Y el 2017 pues magnífico, y además de hace un par de años he empezado a hacer algo que no había hecho nunca antes, que es releer. Es decir, yo la montaña de libros pendientes de lectura es tal que pensar en releer me agobiaba aún más. Pero hace 2 o 3 años que decidí releer 2 o 3 libros cada año. Y ahora estoy releyendo 100 años de soledad, que no lo leía desde el año 94, que ya llovió desde entonces. Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, y estoy leyendo 100 años de soledad, empecé a leerlo con mucho temor, porque bueno, uno tiene una imagen que evidentemente del año 94 ha llovido bastante Sí. ni yo soy la misma persona que en el año 94, ni el libro es el mismo que en el año 94. Y entré con cierto temor, pero me sigue pareciendo algo fascinante. Yo creo que, como dice una de las frases que yo tengo en la edición que yo tengo, una de las cumbres de las letras hispánicas, creo que no se queda en absoluto corto, ¿no? Un libro fascinante, que cada palabra es una lección de literatura, de cómo escribir, cómo contar las cosas y cómo tenerle un respeto absoluto al oficio de escritor. Qué bonito. Y como siempre, y el 2017 engancha con el 2018, que tengo propuesto leer uno de mis libros de referencia, que ya es también, que es el libro El desasosiego, que también hace ya unos años que no lo leo, y en este 2018 le voy a pegar otra relectura. Yo también soy de releer. Me gusta también, hay algunos libros que he releído hasta 3 veces, pero también he aprendido una cosa este año que además me está salvando. Yo antes cogía un libro y si era malo, me daba igual, ya lo había empezado, lo tenía que terminar. Sí, ya no. también. Me ha costado, pero ya he aprendido a, si hay un momento determinado que el libro no engancha, es una pérdida de tiempo enorme. Hace muchos años también que me pasaba lo mismo que a ti, decidí que no. Yo le doy, eso es algo muy personal, pero yo le doy al libro 1/3 de la extensión que tenga, 1/3. Si en 1/3 no me ha convencido, dudo mucho que me convenzca. Claro. Y sí, a mí con mucho dolor y con mucho trabajo y con mucha pena, pero también hay libros que dejo de leer. Porque sé además que no me van a aportar nada y no quiero perder un tiempo que no tengo para ese libro. Y ya te digo, a pesar de que intento escoger mi lectura y afinar lo máximo posible, pero bueno, también me gusta buscar. Y Ignacio, tú que eres una persona que lees bastante, lees evidentemente 2016, 2017, 16, 2015, 2014, por tendencias. ¿Podrías definirme cómo está evolucionando la literatura narrativa en estos últimos años? ¿Notas una diferencia? Pues mira, bueno, lo que noto es que estoy mucho más cómodo hablando de literatura que de mis libros, sin duda ninguna, eso está claro. Pero sí, vamos a ver, bueno. Tú no eres como Arrabal, tú no has venido aquí a hablar de tu libro. No. Mira, voy a clubes de lectura. Mañana precisamente voy a un club de lectura a Jerez y ahí me siento mucho más cómodo porque la gente, los que van ya han leído el libro y eso
Porque a mí una pregunta que me aterra es cuando me dice, bueno, ¿y de qué va tu libro? A mí eso me aterra, porque realmente no sé de qué va mi libro. Y a los clubes de lectura, como ya lo han leído, de hecho soy yo el que aprendo más de mi propio libro en un club de lectura con los lectores que ellos de lo que yo pueda decirles. Pero al hilo de lo que tú ibas, ¿no? Bueno, contando los que llevan su camino y llevan su obra en adelante. Hay varios autores jóvenes europeos que están haciendo un tipo de literatura muy buena, y te pongo 3-4 ejemplos de varios países para dar. Por ejemplo, Paolo Cognetti de Italia, o Andrea Bajani, también italiano. Son autores jóvenes, estoy hablando de rondando los 40 años, que son interesantísimos. Hay un portugués, José Luis Peixoto, que es realmente fascinante, es un escritor fascinante. Y en España, pues bueno, hemos tenido estos años atrás a Jesús Carrasco, un sevillano que ha escrito 2 novelas muy interesantes. Me gusta mucho, que también lo hemos citado antes, Rafael García Maldonado. Me parece un escritor muy bueno, de mucho empaque, y que tiene un respeto por el oficio de escritor muy grande. Y últimamente he leído un libro que se llama La última batalla, de Julio Manuel de la Rosa. Y a mí me ha dado mucha envidia que ese libro lo haya escrito una persona como él, que tiene 84-85 años. Es un libro de una ambición literaria que parece escrito por alguien de 30 años, por la ambición que tiene, porque es un libro que promete una carrera literaria detrás de eso. Pero no será oficio, ¿puede ser oficio? No. Yo conozco a Julio, lo he conocido muy recientemente y he podido charlar un par de veces con él, pero no, el oficio es otra cosa. Ese libro tiene una ambición literaria de verdad asombrosa. Y hay muchos más libros de los que tampoco me acuerdo mucho, pero eso sí lo señalaría de este año, porque también me bailan un poco los años. No sé, por ejemplo, el de Felipe Benítez Reyes, El azar y viceversa, no sé si es de este año o del pasado, la verdad es que no, pero también es un libro digno de mención. Y bueno, y siempre están luego los habituales, Javier María, que me parece que hace una literatura también de mucha calidad, de muy buena, y que también profundiza en unos temas muy interesantes. Y por supuesto este año ha sido el año que saca libro Enrique Vilamata, que también es uno de calado, de mis autores, bueno, pues de los que más me gustan cómo escriben. Y este año en febrero sacó su nuevo libro, Más que su contratiempo, que es una nueva vuelta de tuerca. Es uno de esos autores que cuando parecen que no van a poder continuar, continúan. Él lo dice mucho, dice, a mí todos mis libros me llevan a un callejón sin salida, y el siguiente libro es el que me saca, y va metiéndose en sitios donde parece que no va a poder salir, ¿verdad? Y sí sale de ahí, ¿no? Bueno, y hay una pregunta de manual que yo te voy a hacer. Espero que la respuesta quizás no sea de manual, pero si lo es, lo es. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir? Pues, ¿qué libros? ¿O qué libro? Bueno. Sí, 1000, no sé, la mayoría de los que leo. Sí, pero bueno, habrá algún libro que sí, cuando cierras la última página, no lo sé, dice, este libro me hubiese encantado de escribir. A mí me ha pasado, ¿no? Bueno, con artículos de investigación por ejemplo, decir, ese artículo yo quisiera haberlo escrito. A mí me hubiera gustado escribir el libro del desasosiego, sin duda. Sí. A mí me hubiera gustado escribir 100 años de soledad. Ole. Yo creo que si yo escribiera 100 años de soledad no volvería a escribir en mi vida, sin duda. Él siguió y lo hizo porque, bueno, es un libro del que todo habla, pero García Márquez tiene una obra, además tiene una obra, García Márquez tiene una obra muy desconocida que es igual o mejor que la novelística, que es la periodística. García Márquez tiene una obra periodística impresionante, que es muy desconocida, ¿no? Pero me hubiera gustado escribir 100 años de soledad, y me hubiera gustado escribir algún libro de Enrique Vilamata. Bueno, ya lo dijiste antes, pero evidentemente, como no puede ser de otra manera, ya estás enfrascado en otra nueva
Sí, ¿no? Odisea literaria. sí, me ha costado encontrar ese punto de partida y esa primera frase, ¿no? Pero sí, estoy ya con otro proyecto, seguimos escribiendo y como siempre, intentando compaginar y sacar tiempo. Pero sí es verdad que esta novela me tiene muy satisfecho, muy contento. Además está teniendo un recorrido mucho más largo del habitual y, y eso es algo que me gusta. De hecho, digo, mañana tengo un club de lectura, en enero ya tengo otro par de actos, en febrero también, o sea que está teniendo mucho recorrido. Yo he estado viendo la editorial, me he metido en su página y tienen unos formatos de libros muy golosos, ¿verdad? Todos muy parecidos, novelas muy cortitas y parece ser que, bueno, Anantes es una apuesta diferente a la hora de publicar. Anantes es una editorial que ya yo hablo mucho de ellos porque además ya son muy amigos míos y de hecho es mi editorial, ¿no? Es algo que nunca pensé que iba a decir, pero sí es verdad que es mi editorial. Anantes de estas editoriales que se llaman independientes, ¿no? Que, bueno, simplemente es que no tienen un gran capital empresarial detrás, pero dentro de esas editoriales tienen un catálogo de los más interesantes que hay hoy en día y están sacando escritores de mucha calidad, de mucho nivel y que dan un toque de calidad a cierta parte de la literatura de este país, ¿no? Y ellos siguen, apuestan y ya te digo, tienen un catálogo muy interesante y siguen y continúan y si todo va bien, pues el nuevo también saldrá con ellos. Pues amigo Ignacio, ha sido como siempre un placer hablar de literatura. Tenemos algunos proyectos más para adelante, sí, que seguiremos hablando. Vamos a hacer algo de eso, sí. Y bueno, yo lo único que te pido es que te hayas sentido cómodo, por supuesto. Bueno, contigo siempre, ¿no? Esto se parece mucho a una conversación entre amigos. Y bueno, que sigamos disfrutando de tus lecturas. Pues muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos ya no para la semana que viene, porque sí es el último programa de esta quinta temporada, sino después de las fiestas y bueno, agradeceros vuestra atención y lo dicho, después de las fiestas volvemos con una nueva temporada de Café de Levante, con nuevos invitados y nuevos temas sobre la mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo, felices fiestas y que sean muy felices. Sí que existen otros tiempos de caballeros andantes, de damas en sus torres de marfil, tiempos de almenas sonrosadas, de versos a los buenos aires y mil aventuras, caminos, ventas, carruajes y encantadores sin fin. Sí que existen los plateados espejos, reflejadores de pañuelos de seda, a los vientos de lo porvenir. Sí, que existen los otros siglos, siglos medios, de sueños a caballo, y marismas abiertas a todos los colores de las aguas en su manantial. Aguas refrescadoras, altivas, sedientas, bamboleantes, sugerentes. Sí que existe lo imaginado. Sí que existe lo imaginado o lo por imaginar. Existen otras cosas, aunque solo estén dentro de ti. Y sí, existe el mago Merlín y existen historias de gloria y los sueños sedosos y las encantadoras sirenas varadas en alguna orilla a la hora de la luna llena. Sí que existen la magia y la barca, existe la nao con sus velas y el narrador de cuentos que te hace sonreír. Sí que existe ese momento, un instante, un suspiro, un farol, una luz, un sendero. Existe una pluma, una palabra y su escritura. Existe un remedio al dolor, una calma y un placer al calor. Existe el arte de la escritura, a bordo de un caballero blanco que es el poder escribir, con la música entre los dedos, para hacer vivir y revivir tan así, sencillamente. Y sí,
sí que existe. Sí, sí que existen, y yo los he visto. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.